Que el Señor les bendiga y qué gusto de verles a los que tienen la cámara encendida. Me gustaría ver a los que, a cambiar los cuadritos oscuros, si pueden prender su camarita, siempre, como les digo, es motivante verle. Es distinto dedicarle a un cuadrito oscuro que verle su carita linda, hermosa que el Señor le ha dado. Así que los que puedan y quieran, prendan su camarita. Que el Señor les bendiga. Eh, Doy gracias a Dios siempre que me toca entregar, ya sea una reflexión, un mensaje, porque esto al predicador siempre lo lleva a buscar de Dios de una manera distinta para poder entregar un mensaje por lo delicado que esto significa. Y hemos estado hablando de la... Entonces, es, es necesario siempre una reflexión y creemos necesario hacer siempre una reflexión para buscarle este verdadero sentido a la Navidad, porque nos hemos dado cuenta que esto se ha perdido el sentido, por eso tanta película de volver al sentido, mensajes, canciones, obras teatrales, que de alguna manera nos quieren volver a poder darle ese sentido perdido. Eh, no es desconocimiento de nadie que viene la ansiedad, viene la compra de los regalos, vienen este tema eh, de que muchos se entristecen, a lo mejor no tienen para hacer una Navidad como el mundo lo requiere, ¿no es cierto? Y nos pasan una serie de cosas, sentimientos, una serie de emociones que nos hacen vivir de repente esta montaña rusa, estamos arriba, estamos abajo, estamos tristes, no podemos hacer esto, vamos a comprar un regalo, está lleno el mall, vivimos una vorágine tremenda. Y siempre estamos en todos los años, debemos vivir el verdadero sentido de la Navidad, tenemos de alguna manera ponernos de acuerdo para buscar el sentido perdido. Pero a mí me gustaría compartir el título de esta, ¿cómo se dice?, reflexión. Y es simple, volviendo al sentido bíblico de la Navidad. Y yo creo que es ahí, es en su palabra, donde encontramos el verdadero sentido. Y a veces, este sentido tan buscado, incluso por el mundo, no termina donde tiene que terminar. Si usted escucha a los que no son cristianos, también hablan de un sentido de la Navidad, pero lo entienden de otra manera. Lo entienden como una noche buena, una noche de paz. Pero, pero enrarecidamente Jesús se pierde de la ecuación. Y a veces a los cristianos evangélicos nos pasa lo mismo. A veces entendemos la Navidad, pero se nos trastoca este sentido. Los que somos padres nos preocupamos de los niños, de sus regalos, de la comida y tantas cosas que podríamos conversar. Pero la verdad es que este sentido tan perdido está muy presente y está muy claro en sus escrituras. Entonces, es como redundante, eh, es como curioso. ¿Cómo podría la Navidad no tener un sentido bíblico? O sea, no debiéramos decirlo, porque está mal dicho, porque la Navidad de perogrullo es un sentido bíblico, porque es la escritura lo que nos dice, la que nos cuenta la historia, ¿no es cierto?, de la Navidad. Pero vamos, vamos a encontrar hoy día este sentido que nos dice su palabra. Y nos vamos a ir al principio.
al Génesis. Nos vamos a ir a la caída. Cuando el hombre cae y cuando se quiebra esa confianza, esta confianza que había entre Dios y el hombre, se quiebra porque el hombre desobedece. Eh, Valga la redundancia, se pierde la confianza, entra el pecado al mundo, el hombre y la tierra es maldita, entra la muerte y el pecado empieza a hacer estragos muy fuertes en la realidad de la vida. Pero Dios, que es siempre misericordioso, no dictaminó estas maldiciones sin poner una salida. Y en esa misericordia infinita le da al hombre una salida. Y desde el mismo momento en que el hombre peca y cuando está dictaminando esta enemistad entre la mujer y la serpiente, él da una salida. Y dice, tú le irías en el calcañar, pero tú le irías en la cabeza. De ahí nace este plan de salvación hermoso que el mismo Dios coloca desde que el hombre cae en el huerto del Edén. Lamentablemente el hombre se alejó, el pecado lo fue alejando cada vez más de Dios, lo fue desligando al principio, incluso aún después de haber pecado, fue Dios mismo quien le tejió vestimenta a los hombres, a Eva en este caso, fue el mismo que aún conversaba con ellos, pero esto se fue perdiendo, el pecado empieza a alejar a Dios del hombre, empieza a provocar desconfianza, incredulidad. Ya el hombre no ve a Dios en él. Ya el hombre pierde esa conexión de amigo, ya pierde esa conexión tan vital que era real. Y Dios tiene que tomar otros medios, porque ya el pecado era tan grande el hombre, que tiene que tomar otros medios para hablar con él. Pero la promesa había sido hecha, que vendría un Salvador. Y Josué, bueno, Josué predicaba en el conectados pasado que las profecías hablaban de nuestro Señor y que estas son consumadas en Él. Pero esta ayuda que Dios tenía que proveer para el hombre no era tan fácil. El error que se había cometido era demasiado fuerte, demasiado delicado. Ya había inhabilitado al hombre para salvarse a sí mismo, ya se había alejado de Dios, había inhabilitado la capacidad natural de estar al lado de Dios. Por lo tanto, el hombre ya no tenía forma alguna de salvarse solo. Por lo tanto, Dios tenía que proveer una ayuda especial. El hombre no podría reconciliarse con el Padre por sus propias fuerzas, y en ese plan estaba el despojarse de sí mismo. Y ahí empieza esta maravillosa misericordia de quien fuera Dios mismo y no estimó lo tal de ser Dios, no escatimó a qué aferrarse, sino que se despojó de todo para venir aquí a reconciliarse con el hombre, para que en Cristo fuéramos reconciliados. Y aquí quiero que usted en su cabecita piense en estas dos palabras, reconciliación y reencarnación. Esta reconciliación, ¿dónde se empieza a vislumbrar? Desde ya en el Génesis habíamos dicho. Y empieza a profetizarse y empieza a tomar vida en los profetas de Israel, quienes empezaron a hablar de este Mesías que traería la salvación. Y en toda la historia humana, antes del nacimiento de Cristo, se habló de este nacimiento. Se habló de aquel que vendría a religar, a volver al hombre en esa relación íntima con Dios. De hecho, en 2 Corintios 5 dice
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. Y esto es inmensamente grande, hermanos, porque este error vital, mortal que el hombre comete, lo aleja de tal manera de Dios que ya no había nada que hacer. Y Dios decide reconciliar al mundo a través de él mismo. Pero el precio era muy caro. Entonces, ¿de qué se trataba cómo podía darse esta reconciliación si el hombre ya no podía y ya no quería? Era tanto que el hombre ya no quería, ya no quiere el hombre ser reconciliado. Y ahí es cuando Dios toma esta decisión y entiende al hombre. Y dice, la única forma de entender al hombre es encarnarme como uno de ellos y morir. Y esta sombra de la cruz empieza desde que Jesús nace. Un niño nacido para morir. Un niño nacido para entregarse, para poder reconciliarnos con Dios, generando el camino necesario para que pudiéramos llegar al Padre, porque por sí solos no podemos. La reconciliación se trata de que Dios nos alcanzó y hizo posible que tuviéramos una nueva posición con Él, la de hijos. Él pagó la deuda y compró nuestra salvación a precio de sangre. Él pagó el precio porque nadie más podía pagarlo. Nadie más podía pagar el precio del pecado de la humanidad sobre sí. Nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho podría servir. Nos selló con el Espíritu Santo de la promesa y nos encarga el ministerio de reconciliación a los demás. Cuando vamos tomándole el sentido bíblico a este nacimiento, y vuelvo a repetir, donde ya la sombra de la cruz ya estaba, donde esta encarnación de Dios en un hombre, 100% Dios, 100% hombre, es la que nos ayuda y la que nos permite ser salvos. Cuando empezamos a sentir y a entender el verdadero sentido de este nacimiento, lo demás queda en segundo plano. No hay nada más grande que el ministerio de la reconciliación. No hay nada más grande que esta encarnación de Dios como hombre en un acto de misericordia propuesto ya en el huerto del Edén para que el hombre se pudiera salvar. Filipenses 2:5 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay acto de humildad más grande que el Rey del universo dejara todo lo que él era para convertirse en un hombre.
¿cómo puede ser esto? Algunos se pueden preguntar, ¿cómo puede ser que Jesucristo sea Dios? ¿Cómo un hombre resiste eso? Primera de Juan 4 dice lo siguiente: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Colosenses 2, 9, 15 dice: porque el que habita corporalmente toda la plenitud, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esta plenitud. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Juan, en Colosenses, el apóstol Pablo? Está diciendo que todo el poder de Dios, toda la deidad estaba dentro de Jesús corporalmente, pero él no hizo uso de muchos de sus atributos por amor al hombre, por amor al que no podía salvarse solo, por amor a aquel que aún cometiendo un error, Dios desde el principio le ofreció un puente de salvación. La sangre de los sacrificios ya, y Dios lo había declarado que a él no le servía. Era solamente una prefiguración de lo que venía. Su motivación no estaba en la sangre. Su motivación estaba en nuestra condición desvalida de no poder salvarnos a nosotros mismos. En su amor incondicional por su Hijo, que se vuelca hacia nosotros. Por ahí un gran predicador decía que Dios nos ve a través de los ojos de Jesucristo. Y por eso podemos llegar a Él. Pero ¿sabe qué? Nos hace sus hijos, coherederos con Cristo. Seremos glorificados juntos con Él. Y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Su encarnación, Dios en su encarnación lo hace para cumplir su plan de salvación. No le pide a nadie más que lo haga por él, lo hace él mismo. Ahora se comunica directamente, vuelve a comunicarse directamente con los hombres, como al principio, ya no usa los profetas. Jesús nos trae la revelación más profunda, que es su palabra. Jesús nos muestra el camino a una vida piadosa y cómo debemos vivir. Todo eso es alcanzado. Todo eso es consumado en su cruz. Todo es posible porque Él nació. Porque Él dejó lo que quizás lo más grande que hay, que es la riqueza propiamente tal que tenía de ser Dios, la abandona por amor al hombre. Podríamos internalizar este momento y a lo mejor antiguamente nuestros hermanos, nuestros padres de la iglesia eran un poco ariscos a la Navidad por esta distracción que, 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 que se, que se generaba en torno al verdadero sentido bíblico de la Navidad. Cuando entendemos el plan de salvación, cuando entendemos lo delicado que es el tema del nacimiento de Cristo en la tierra, aquel que dividió la historia, cuando entendemos lo fuerte que es, y no me malinterprete con lo que voy a decir, los pesebres y los pastores pasan a segundo plano. La celebración y los regalos pasan a segundo plano. Y usted ya sabe, yo no le voy a decir que no se afane, que no se estrese. Creo que inevitablemente lo hacemos igual, todos nosotros, sobre todo los papás que tenemos hijos chicos. Pero dentro de nuestro corazón debe estar la gratitud constante de este nacimiento hermoso, de este cumplimiento del plan profético de Dios y todo lo que se genera a través de su encarnación. Este ministerio de reconciliación que podemos hablar con Dios directamente, podemos volver a tener esa intimidad con Dios, podemos hablarle y decirle: Señor, amigo, hermano, no necesitamos un ritual, no necesitamos un templo, no necesitamos nada para llegar a Él, solamente un corazón humillado, reconociendo quién es Él, reconociendo lo que hizo por mí y por ti.
El sentido bíblico de la Navidad me dice que he sido reconciliado con Dios por el nacimiento de este niño, pero un niño que nació para morir, por amor. Dios, en su amor, eligió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado, muerte por crucifixión, con cual hizo posible que el hombre pecador tuviera una relación personal con él mediante la fe en la muerte de su Hijo. El Dios encarnado que hizo posible reconciliarse con él por medio de Jesucristo. ¿Cómo lo podemos relacionar con nuestras Navidades? ¿Cómo podemos hoy día mirar la Navidad que viene sin pensar por un momento que gracias a ese evento, bien recordado, mal recordado, bien fechado, mal fechado, nos hemos puesto de acuerdo para decir que esa es la fecha que Jesús nació, pero realmente tenemos ese sentido internalizado como seguidores de Cristo, como aquellos que nos proclamamos seguidores de Él. Entendemos que su nacimiento no consiste en una fiesta de una noche, no consiste solamente en regalos, no consiste en pasarlo bien y estar unidos. Mire, todos esos valores son bonitos, son valores hermosos y que usted prende una película y la película le muestra que están todos en la escena y mire, hoy día van a aparecer muchas películas de la Navidad y en una, si es que en dos, se va a hablar de Jesucristo. O sea, predominan valores hermosos y lindos, pero que no son los esenciales. Predomina el viejito pascuero, predomina la unión familiar, la paz mundial, todos valores lindos y que, si lo decimos, son innegables. Pero cuando los comparamos con lo que hizo el Salvador, pasan totalmente a segundo plano. Quizás por eso, como les decía, nuestros antepasados cristianos evangélicos eran muy reacios a celebrar. Algunos no ponían ni el arbolito, porque la pagaron. Y quizás el verdadero mensaje que nos trataban de decir era que no debíamos distraernos en las cosas del mundo, sino que debíamos centrarnos en lo realmente importante, en que, gloria a Dios, hemos sido reconciliados con Dios, en que podemos hablar con Él, en que ya esa confianza, Él la recupera cuando tú aceptas a Cristo. Él recupera esa confianza y ya puedes estar al lado de Él, porque Él entregó su vida desde que nació por la tuya y por la mía. Toda su vida fue por amor. Siempre él supo que tenía que morir y de una manera cruel. Dice su palabra que vino a los suyos y los suyos le traicionaron. Entonces, creo que toma mucho sentido este título cuando dice, volviendo al sentido bíblico de la Navidad. Tú quieres buscarle el sentido real, es el bíblico, es lo que la Biblia te dice. La palabra de Dios te lleva a entender el ministerio de la reconciliación y lo que Él tuvo que dejar y lo que Él tuvo que hacer para que nosotros tuviésemos acceso, libre acceso a hablar con Él. Hoy día no necesitas nada, solo un corazón honesto, solo un corazón honesto, decirle, Señor, no puedo solo, no puedo cambiar, me cuesta, te necesito. Eso había sido quitado para el hombre y se había puesto una ley incumplible. ¿Y quién la vino a cumplir? Jesús mismo. Dios mismo la vino a cumplir por nosotros. Este sentido maravilloso y hermoso es el que debe predominar en estas fechas. Yo, y por favor, no se malinterprete, yo tengo arbolito en mi casa y celebro la Navidad. No, no vaya a tomarlo por el otro lado.
para que quedemos claros. No es un llamado a no celebrar, no es un llamado a no pasarlo bien, a no hacer regalos, no es un llamado a eso. Es un llamado a que eso tiene que estar en una categoría menor, en la reflexión de ese día, en la reflexión de lo que estamos celebrando, en la reflexión continua en el corazón cristiano debe estar esta reflexión. Aquel que fue entregado por nosotros en su vida y en su muerte, no vivió para él, vivió para nosotros, por salvarnos, por ayudarnos, por darnos las herramientas necesarias para que pudiésemos entregar a los demás este ministerio de reconciliación, llamar a los demás, mira lo que hizo el Salvador por ti y por mí, esa buena nueva, esa confianza recuperada, que solamente Dios mismo lo podía hacer. Y que siempre, siempre, siempre en su misericordia, sabiendo que el hombre iba a fallar, puso la salida. Así que, hermanos míos, busquemos el verdadero sentido en su palabra. Cada vez que quieras decir, Señor, ¿cómo entiendo este nacimiento, esta concepción, esto que tú preparaste? Eh, ¿Cómo lo veo? Lo veo siempre como un acto de amor, como un acto de humildad tan grande. Mire, nosotros, sin, muy pocas veces yo creo que estamos dispuestos a dar algo por alguien que no sea de nuestra familia. Y en algunos casos ni siquiera eso. Pagar precio por cosas que no son de nosotros o pagar precios por injusticias, o más aún, pagar cierto precio, cierto costo, porque nos dañan, yo creo que ninguno de nosotros estamos dispuestos. ¿Para qué poner el ejemplo de si dañan a nuestros hijos? Creo que a nadie le gustaría que le tocaran un pelo a su hijo. Y aquel Dios que el mundo odia, ese Dios que se burlan, ese Dios que hoy día el mundo no quiere escuchar, Él murió por el motivo más injusto, porque por aquellos que murió no le recibieron. Dios nos invita, hermanos, a hoy día poner nuestra mente en esta reflexión. Dios nos invita hoy día a mirar la Navidad con tranquilidad, con paz, pero por sobre todo, reflexionando en lo que la palabra de Dios nos dice sobre Jesucristo, aquel niño que nació para morir por ti y por mí. Que el Señor le bendiga, hermano mío, que el Señor le guarde, que sean una semana bendecida y te invito a orar para que entreguemos esto al Señor.